Es autor y coautor de más de 40 publicaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, así como autor de capítulos en distintos libros de especialidad en genética forense, así como autor de libros en esta especialidad, y ha sido ponente en más de 100 sesiones y jornadas científicas y congresos o cursos. Revisor de la Revista Científica Nacional e Internacional, Revista Española de Medicina Legal, y nos va a compartir la temática de identificación genética en restos óseos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer la invitación del Instituto de Medicina Legal al doctor Velázquez por su recibimiento, por su calurosa recogida. Y agradecer a todos ustedes también la presencia. Voy a intentar darles una visión digamos, desde el punto de vista más práctico, más científico del laboratorio. Soy especialista en genética forense. Presento un poco, pertenezco al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, dependiendo, es un órgano adscrito al Ministerio de Justicia español. Es un laboratorio cuya función fundamental es auxiliar a los tribunales de justicia, las fiscalías y tribunales de justicia españoles. Esta es nuestra función fundamental. En ese contexto, me ha tocado hablarles de la identificación de cadáveres, mediante análisis genético. He intentado darle una visión rápida, no se puede parar mucho más en 45 minutos, pero espero que sea suficiente para que tengan al menos una idea general de la situación, de este tipo de casos. ¿Cuándo es necesario llevar a cabo la identificación genética de cadáveres? Pues son distintas las situaciones. Situaciones de accidentes con víctimas múltiples actualmente se ha convertido en la herramienta fundamental para llevar a cabo la identificación en este tipo de situaciones, este tipo de eventos. Investigación biológica de la paternidad, como bien saben, en situaciones a veces en las que el cadáver está inhumado, es necesario llevar a cabo esa exhumación y llevar a cabo la identificación genética para establecer esos vínculos de parentesco. Situaciones como las de personas desaparecidas, que se han tratado también a lo largo del día ya en esta charla, o bien situaciones de adopciones irregulares o situación de recién nacidos, que también son situaciones en las que se requiere llevar a cabo la identificación de esas personas. Pero ¿por qué es necesario llevar a cabo una identificación del cadáver? Fundamentalmente por las razones que también a lo largo del día los expositores han ido presentando. En primer lugar, porque por razones puramente humanitarias, esta es la principal y prioritaria razón por la cual llevamos a cabo la identificación de cadáveres. A veces también, al menos en el sistema legislativo español, la necesidad de que haya certificados de defunción, que sepamos exactamente qué persona ha fallecido, en muchas ocasiones con fines de indemnizaciones o herencias que tienen que recoger o que tienen que recibir los familiares. Y en algunas otras situaciones, pues para llevar a cabo identificación de terroristas o investigaciones periciales, la identificación del cadáver puede llegar a ser muy importante en determinados contextos, en determinadas situaciones de investigación. ¿Cuáles son los requerimientos fundamentales para llevar a cabo una identificación de un cadáver con certeza y confiabilidad? En primer lugar, tenemos este primer bloque, este primer punto es absolutamente, desde mi punto de vista, necesario, es la participación multidisciplinar a la hora de llevar a cabo este tipo de procesos. Son procesos de identificación donde a menudo participan médicos forenses, policías, genetistas, antropólogos. Es muy importante que exista una coordinación, que existan unos planes de trabajo donde se establezca las funciones de cada una de las personas, los intervinientes y cómo se va a indexar toda esa información que han ido generando los distintos especialistas. Este es el primer punto. Y un segundo punto también importante, que es la posibilidad, sobre todo en situaciones como las que se han tratado aquí, donde existen procesos de migración masivo, donde existen situaciones de crimen organizado a veces, con cadáveres que fallecen en un país o en otro, es necesario que exista una coordinación importante a nivel nacional e internacional, especialmente en las situaciones de
ley. Y es muy importante también el uso de herramientas bioinformáticas. Las herramientas bioinformáticas en situaciones de cadáveres, en situaciones de OI, víctimas múltiples, resulta absolutamente imprescindible. Voy a mostrar aquí un ejemplo a continuación. Mirad, estos son datos publicados en el Croatian Medical Journal en el año 2005. Es un estudio, ¿no tenemos un puntero? Es un estudio detallado de distintos sucesos. Aquí están marcados algunos de ellos, pero quiero que nos fijemos en este segundo que tenéis aquí. Es el son los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. En esa situación se llegaron a recuperar hasta 20.000 restos óseos, lo que tenemos en la parte izquierda de la barra, y se tuvieron que comparar con 11.000 restos de familiares. Evidentemente, la comparación de unos contra otros generó 220 millones de comparaciones. Esto solo se puede abordar si existen herramientas bioinformáticas. Es la única manera de poder abordar este tipo de situaciones. Tenemos algunos otros ejemplos que tenemos aquí, por ejemplo el caso de Madrid, de Atocha, donde se llegaron a llevar a cabo 20.000 comparaciones, comparando muestras de restos óseos, restos cadavéricos con muestras de familiares. Insisto, ese último punto es necesario. Si un país, si una institución decide llevar a cabo estudios, abordar situaciones masivas de este tipo de herramientas deben estar presentes en todo el mundo. En ese sentido se han desarrollado algunas guías, aquí pongo algunas de ellas. La primera es de Interpol, la segunda se generó como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre, publicada por el National Institute of Justice, y la última es una guía también publicada por la Cruz Roja Internacional. Son guías muy detalladas, donde de alguna manera se recogen aspectos diversos en todo lo que es la pericia, todo lo que es el proceso de identificación de cadáveres desde el punto inicial a punto final, ¿no? Recomiendo su lectura. Si algún laboratorio está interesado, bueno, también se pueden descargar por internet, todas ellas están disponibles, ¿no? Pero no pensemos que la identificación genética constituye la primera herramienta de identificación de cadáveres, ¿no? Antes existen otros métodos, algunos de ellos son esos que tienen aquí, huellas dactilares, estudio de pruebas odontológicas, radiológicas, tatuajes, en fin, el diverso abanico de situaciones que los médicos forenses habitualmente utilizan. Sin embargo, en ocasiones, la magnitud del suceso, en ocasiones, como comentaba, la elevada fragmentación de los cadáveres, el avanzado estado de degradación, la ausencia de registros, por ejemplo, de tipo odontológico, hacen que las técnicas convencionales de análisis, las que utilizan habitualmente la medicina forense, fracasen. En ese tipo de situaciones tenemos que recurrir a la identificación genética. Yo voy a centrarme fundamentalmente en cómo abordamos este tipo de situaciones. Aquí tienen algunos ejemplos, fotografías claras, están tomadas son cortesía de Becky Prince, y son restos recuperados de los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center, ¿no? Son fragmentos de este tipo de fragmentos había que analizarlos y había que reasociarlos al cadáver. Lógicamente, las técnicas convencionales fracasan aquí. Cuando decidimos llevar a cabo un estudio de identificación genética, ¿a qué muestras recurrimos? Tenemos dos tipos de muestras, ¿no? Encuadramos dos tipos de muestras. Por un lado vamos a encontrar lo que se llaman muestras post-mortem, son muestras correspondientes a los cadáveres o fragmentos de restos óseos o restos humanos que son objeto de estudio. Y por otro lado tenemos las muestras ante-mortem, que fundamentalmente son de dos tipos. Son muestras de familiares, por un lado, son necesarias, absolutamente necesarias para llevar a cabo la identificación, y otro tipo de muestras que llamamos muestras atribuidas. No siempre para llevar a cabo la identificación de un cadáver tenemos que contar con un familiar. En ocasiones es suficiente con contar con muestras, por ejemplo, del entorno familiar o entorno hospitalario. Por ejemplo, un sobre o, por ejemplo, una biopsia que se encuentra en un hospital. Serían muestras interesantes para llevar a cabo la identificación de ese cadáver sin necesariamente tener muestras de familiares. ¿De acuerdo? Por tanto, esas muestras ante-mortem, tenemos esos dos paquetes que son interesantes de cara a llevar a cabo la identificación. En cuanto a las muestras post-mortem, ¿cuál va a ser la muestra de elección? Pues esto va a depender fundamentalmente de dos factores. Va a depender, por un lado, del grado de putrefacción del cadáver y, en segundo lugar, del grado de fragmentación. Aquí tienen una guía también publicada por la Sociedad Internacional de Genética Forense, donde no la voy a leer, la tienen disponible también, donde, digamos, si el grado de putrefacción pues eso es mínimo, pues se requeriría o mancha de sangre o toma visobucal. Cuanto más degradado, cuanto más afectado esté el cadáver, pues vamos a tener que recurrir especialmente a muestras dentales, ¿no?
son muestras que se preservan bastante bien, el ADN está muy bien compactado, pero es importante cuando tenemos que recurrir a este tipo de muestras que esos dientes, esos molares estén íntegros, no estén afectados por caries, etcétera, que sabemos que son vías de acceso de bacterias y por tanto esto genera una degradación del ADN y por tanto un daño severo en el sistema, ¿no? Eso en cuanto a las muestras por muerte. La siguiente, por favor. Esto es un poco repetitivo, pero quería que nos centráramos en estos dos puntos que tenemos aquí. Es importante que esas muestras, cuando son remitidas al laboratorio, si el objetivo final es llevar a cabo un estudio genético, estén exentas de cualquier tratamiento previo, por ejemplo con formol, etc. Este tipo de cuestiones afectan también de forma severa al ADN y por tanto se produce un daño muy importante en las cadenas de ADN y el éxito que podemos obtener. Y en segundo lugar, es importante, sobre todo, hacer referencia a este último punto, a las situaciones de VI, a situaciones de víctimas múltiples. Hay dos funciones fundamentales en este tipo de situaciones. No solo se trata de identificar al cadáver, sino también de reasociar restos humanos para poder asignarlos al mismo cadáver. Son importantes las dos funciones, ¿de acuerdo? Siguiente punto. Y en cuanto a las muestras post-mortem, ¿qué vamos a utilizar? Pues fundamentalmente nos podemos encontrar con alguno de estos bloques. Podríamos utilizar muestras de familiares directos, entendemos como familiares directos desde el punto de vista genético, aquellos que nos dotan genéticamente de información o a los cuales dotamos de información, a los cuales cedemos información genética. Ahí se encontrarían ambos progenitores, o bien un solo progenitor también sería suficiente para llevar a cabo una identificación genética, o bien el uso de descendientes, ¿no? Un hijo, varios hijos, cualquier tipo de estas situaciones sería suficiente. En el caso de no contar con familiares directos, en el primer bloque, podríamos recurrir a familiares que no sean directos genéticamente. Los hermanos no son individuos genéticamente directos, pese a lo que puede hacer, porque nosotros no le transmitimos información genética. Si únicamente disponemos de hermanos, es necesario tener varios hermanos. Esto nos va a permitir reconstruir el genotipo del padre y a partir de ahí llevar a cabo la identificación genética. Por tanto, si nos encontramos en la segunda situación, un solo hermano no nos permitiría llevar a cabo la identificación genética, necesitamos varios hermanos, ¿de acuerdo? Cuantos más hermanos, mejor. Y tenemos una última opción, que encontremos con otro tipo de familiares, como por ejemplo pueden ser tíos, primos, etc. En ese tipo de situaciones, los marcadores convencionales de análisis genético, que son marcadores que llamamos nosotros STRs, ahora vamos a hablar un poquito de ellos, no funcionan. Tenemos que recurrir a marcadores que llamamos haplotípicos, que también comentaré un poco más adelante en qué consisten. Son marcadores de linaje. Estos marcadores son el ADN mitocondrial y el cromosoma Y. El ADN mitocondrial que tenemos en nuestras células lo transmiten en este caso las mujeres a todos sus hijos, independientemente del sexo, y marcan el linaje materno de un grupo genético. ¿De acuerdo? Por su parte, el cromosoma Y es un marcador de linaje de varón y lo transmite el varón a todos sus hijos varones. Bien, en ausencia de familiares de grupo directo o indirecto, recurriríamos a un tipo de familiares, primos, etc. y a partir de ahí podríamos llevar a cabo una identificación genética. Estas son las distintas estrategias en cuanto a muestras post-mortem se refiere. Es importante también, una vez que llevamos a cabo la toma de muestras post-mortem, este dato es necesario y ahora explicaré por qué. Es muy importante dos cuestiones. En primer lugar, saber exactamente el vínculo de parentesco de la persona que da una muestra y el cadáver a identificar. Hay veces, nos hemos encontrado, son situaciones reales, en las que la persona a veces va al padre, el padre dice, bueno, es mi hijo biológico, pero a lo mejor nos encontramos con situaciones en que ni el padre lo sabe realmente, porque a lo mejor ha habido una infidelidad y el hijo no es biológicamente suyo, y estamos dando una falsa inclusión, una falsa exclusión en este caso. Por tanto, la recomendación, por supuesto, recurrir siempre al padre, pero en situaciones donde tenemos los dos progenitores, es recomendable llevar a cabo la paternidad o la identificación del cadáver con la madre, más que con el padre, por la situación que estoy explicando, ¿de acuerdo? Como medida de seguridad. Y en segundo lugar, es muy importante también que no se ve que la persona que se le tome muestra tenga un consentimiento informado, o sea, que se le informe realmente de cuál es el objetivo final de ese análisis y qué se va a hacer con su muestra una vez concluidos los análisis. ¿De acuerdo? Comentaba que había otras opciones en cuanto a muestras ante-mortem, muestras sobre todo procedentes del ámbito familiar o ámbito hospitalario. Aquí pongo algunos ejemplos: cepillos de dientes, cartas selladas,
muestras, por ejemplo, biopsias o preparaciones microscópicas que puedan hacer en el hospital. Cualquiera de estas opciones son posibles. Aquí tenemos también un listado a la derecha sobre las muestras que generan mejor o peor cantidad de ADN. Pero cuando tenemos que recurrir a este tipo de muestras, hay un aspecto muy importante, que es este que aparece ahora, y es que es necesario previamente autentificar las muestras. ¿Esto qué significa? Significa que antes de yo considerar esa muestra como atribuida a determinado cadáver, tengo que asegurarme de que esa muestra realmente es de esa persona, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo, por ejemplo? Pues puedo hacerlo en cuanto a las biopsias, ¿no? Si yo decido, es un ejemplo, ¿no? Si yo decido utilizar una biopsia que existe en un hospital, primero tengo que asegurarme de todo el historial médico y que esa biopsia realmente se le tomó a esa persona en vida. Y posteriormente consignar esa muestra como atribuida y establecer el tipo de comparación con respecto al resto óseo que yo quiero identificar. El procedimiento es ese: primero autentifico la muestra atribuida y posteriormente ejecuto el proceso de comparación genético. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los retos con los que nos encontramos cuando llegamos a cabo la identificación genética? Pues fundamentalmente son estos que aparecen aquí. El primero, estas son las 4 situaciones que nos encontramos y vamos a ver un poco cómo lo vamos solventando en el laboratorio de genética. En primer lugar, el estado de conservación de la muestra. Esto limita total o parcialmente la obtención de resultados. Vamos a ver qué pasa. En segundo lugar, la posible contaminación de las muestras. Cuando solo vamos a recoger una muestra puede tener un problema de contaminación y esto puede producir falsas exclusiones o sencillamente una dificultad en la interpretación del resultado. En tercer lugar, la disponibilidad de los tipos de familiares que podemos tener y la magnitud de la catástrofe, que condiciona sobre todo la agilidad que nosotros le vamos a poder dar a un resultado o a emitir un resultado de cara al juzgado. En cuanto al primero de los puntos, ¿cómo afecta el estado de degradación en un cadáver? Pues fundamentalmente este es el proceso, ¿no? Cuanto mayor humedad, cuanto más tiempo ha transcurrido, hay una proliferación bacteriana importante. Las bacterias lo que hacen es liberar nucleasas en cantidad excesiva. Esas nucleasas lo que hacen es romper la cadena de ADN. Romper la cadena de ADN es degradar el ADN, es romper el ADN de forma inespecífica. Nosotros, para llevar a cabo la amplificación o el estudio genético de cualquier resto, lo que necesitamos es un ADN cuanto más íntegro mejor. Cuando digo íntegro estoy diciendo cuanto más continua sea la cadena de ADN, mucho mejor. Si yo tengo un ADN fragmentado, tengo un ADN roto, mi PCR, que es la herramienta fundamental para llevar a cabo el estudio genético, lo que va a hacer es no va a poder funcionar, va a quedar parada en algunos puntos y por tanto mi perfil genético, en lugar de ser completo, va a ser un ADN, perdón, una cadena, un código genético, un perfil genético que va a quedar roto. ¿De acuerdo? Además existe un segundo problema, que es que cuando el cuerpo, los restos óseos están expuestos a ultravioletas, a productos químicos de distinta naturaleza, estos productos lo que hacen es alterar la molécula de ADN. Si bien no la rompen, no la fragmentan, lo que sí hacen es modificar las bases del ADN. Cuando modifican el ADN, mi PCR de nuevo vuelve a fracasar y no funciona. Y los efectos son exactamente de la misma manera, inhibitorios, con la dificultad para obtener un perfil genético óptimo para su análisis. Bueno. Actualmente, afortunadamente, pues, existen muchas herramientas que permiten solventar parte de estos problemas que comento. ¿Qué muestras elegimos? El hueso compacto frente al esponjoso, es un ADN que está mucho más protegido y, como comentaba anteriormente, las piezas dentales, esta sin duda alguna es la muestra de elección siempre que tenemos que abordar una situación de este tipo. Hay algunos estudios que se llevaban a cabo como resultado de las identificaciones por ADN que se llevaban en los atentados del 11 de septiembre en el World Trade Center. Y aquí tienen los datos. Se mostró que la rótula, por ejemplo, y la falange eran muestras que presentaban una integridad bastante alta y el ratio de éxito estaba por encima del 80%, como pueden ver. Son las muestras que están marcadas como rojo. Le seguían los huesos largos, fémur, tibia, y el resto de huesos del cuerpo, pues ver lo que le ofrecieron un rendimiento inferior a esto. Este es un poco los estudios que reflejaron como resultado del estudio del World Trade Center, ¿no? Pero insisto, la prioridad está en los molares, una muestra que mejor preserva el ADN. Un segundo problema que se plantea es la contaminación a la que están expuestas las muestras forenses, ¿no? ¿Qué
¿Qué es la contaminación del ADN? ¿Por qué es un problema la contaminación? Mirad, imaginemos que tenemos un hueso, como este que tenéis ahí, tenemos unos restos celulares que forman parte de la matriz del hueso, ¿no? Imaginemos que el perito o la persona que iba al lugar de los hechos a la hora de recoger la muestra, pues no ha seguido una serie de pautas mínimas a la hora de llevar a cabo esta recogida de muestras, lo ha hecho con mascarilla, lo ha hecho sin guantes, sin bata, etc. Y de forma puntual pues ha estornudado encima del hueso y ha depositado células suyas, células blancas, sobre el hueso. ¿De acuerdo? El resultado va a ser un hueso con esas características, que a fin de cuentas el primer escenario que planteo allí, el primer fémur contaminado, lo que nos daría sería un perfil pues, de este tipo, un perfil donde si normalmente por marcador tendríamos que encontrar 1 o 2 picos, nos estamos encontrando con 3 picos en ocasiones. Ese tercer pico posiblemente sea atribuible al contaminante, a la persona que ha estornudado sobre el hueso. ¿Bien? Eso es grave, pero no es tan grave como el segundo escenario. El segundo escenario es mucho más grave por la siguiente razón. Si yo tengo un hueso que per se tiene poca cantidad de ADN, es un hueso antiguo, es un hueso que ya ha pasado muchísimo tiempo, por lo tanto él en sí mismo tiene poco ADN. El anterior, por favor. Tiene poco ADN. Todo el ADN que vamos a encontrar en el hueso es el ADN contaminante. Si yo voy a llevar a cabo un análisis genético de ese hueso, voy a tener un perfil, y ese perfil genético no va a ser el del hueso, va a ser de la persona que manipuló el hueso. ¿Y eso qué va a generarme? Va a generarme una exclusión directamente. Por tanto, es muy importante cuando manipulamos muestras de este tipo que exijamos lo máximo a la hora de manipularlas. ¿Y qué es lo que hacemos, por tanto, para poder solventar este problema? Una de las medidas pues, es aislar la zona de manera rápida, llevar a cabo, pues, utilizar equipos de aislamiento personal, ¿no? El uso de este tipo de equipamiento no es algo caprichoso, lógicamente, y tiene como objetivo fundamental preservar la muestra de eventuales contaminaciones. Lógicamente, esto que estoy aquí comentando es extrapolable a cualquier indicio biológico. Un pelo, una colilla, una mancha de sangre, cualquier indicio biológico es susceptible de contaminarse. Y la contaminación es muy grave cuando trabajamos con ADN, fundamentalmente por una razón, porque utilizamos una herramienta que es la PCR. La PCR actúa como una fotocopiadora auténtica del ADN. Es una fotocopiadora y no discrimina entre el ADN propio de la evidencia y el ADN que hemos aportado externamente. ¿De acuerdo? La herramienta, la PCR, es una herramienta indiscutible, nos permite muchas cosas, pero de forma paradójica tenemos este problema. Por tanto, cuando queremos hacer una buena pericia, lo primero que tenemos que hacer es recoger bien las muestras. Ahí empieza todo. Algunas otras medidas que son necesarias aquí, apunto alguna, pues es un envío individualizado de la muestra, el tipaje del personal implicado en la recepción y la recogida de la muestra. Esto es muy importante también. Cualquier persona que participa en la recogida de indicios debe estar tipado. Vemos que el laboratorio tiene que disponer de su perfil genético. Y antes de emitir un resultado de cara a los tribunales, lo recomendable es que ese perfil genético sea sometido a comparación con todas las personas que han participado en esa toma de muestras. Y si mi perfil no coincide con ninguno de ellos, le puedo dar cierta credibilidad al perfil y ejercer el proceso de comparación genético. ¿Se entiende? Evitar zonas superficiales. Algunas otras medidas que ya atañen al laboratorio, pues es una compartimentación adecuada de las zonas, simplemente como pinceladas. Si yo voy a trabajar con muestras con mucha cantidad de ADN, por ejemplo, imaginemos un hisopo bucal, y al lado voy a trabajar con un hueso, pues eso es incompatible, porque la contaminación es muy sencilla. ¿Qué significa? Que tengo que habilitar zonas donde voy a trabajar con muestras con poca cantidad de ADN, muestras más críticas, y otras zonas donde voy a trabajar con muestras menos críticas, con más cantidad de ADN. Eso es extrapolable, lógicamente, al tipo de material. Yo no puedo trabajar con las pipetas en una sala y pasarlas a una sala con mucha cantidad de ADN. Estos son riesgos importantes de contaminación, son algunos ejemplos que conviene evitar al máximo. ¿De acuerdo? Material específico, como comentaba, por supuesto, todo el personal del laboratorio, al igual que comentabas anteriormente, debe estar tipado y mis perfiles genéticos deben ser sometidos previamente a esa comparación. Bueno, esto es un poco general. Esto es importante también cuando vamos a trabajar con huesos, con restos óseos. Es importante, antes de llevar a cabo el análisis, llevar a cabo una limpieza exterior del hueso. Esto nos va a permitir, pues eso, cualquier material contaminante que pueda haber en el exterior, restos bacterianos, etcétera, eliminarlos al máximo. Y una vez que tenemos limpia toda la superficie, entonces abordamos el análisis interno de los fragmentos, como tenéis aquí en una imagen, ¿no?
bueno, este es el tipaje del personal que también comentas. ¿De acuerdo? Otro de los retos que planteaba anteriormente es la disponibilidad de familiares. Si yo no tengo familiares, mi ratio de probabilidad de identificación va a disminuir de forma sensible. Decía que el orden de preferencia son primero los dos progenitores o algún descendiente, si no un solo progenitor. En ese caso, si no tenemos nada de eso, nos vamos a hermanos, cuanto más mayor, mejor, y si no, me voy a otro tipo de familiares para utilizar otro tipo de herramientas. A medida que yo me desplazo genéticamente en la relación, en el vínculo de parentesco entre las muestras tubitadas, el hueso, y las muestras de referencia, a medida que me separo, mi grado de fiabilidad sobre la identificación también está disminuyendo. ¿De acuerdo? Cuanto más separados estemos, más dificultades tendremos para interpretar con certeza si ese cadáver es el que queremos identificar. Para comentar esto lo he introducido anteriormente, pero pues hay alguien que seguramente sí que lo hay, gente que no viene del ámbito de la genética o biólogos y tal. Pues simplemente comentaros que todo el patrimonio genético del individuo se encuentra ubicado, la mayor parte se encuentra ubicado en el núcleo de la célula, concretamente empaquetado en 23 cromosomas. Son 22 cromosomas autosómicos y una pareja de cromosomas sexuales. Y aparte, en el citoplasma, la pareja de cromosomas sexuales, y en el citoplasma se encuentran las mitocondrias, que también tienen un patrimonio genético concreto. Es una molécula de unas características muy diferentes, el ADN nuclear, es un ADN circular, es un ADN mucho más pequeño, 16.500 pares de bases, pero tiene una particularidad muy interesante desde el punto de vista de identificación genética, y es que se presenta en un elevado número de copias. Tenemos muchas copias de ADN mitocondrial, y eso nos ofrece una mayor posibilidad a la hora de llevar a cabo identificación. Este es un poco el ADN, el patrimonio genético que tenemos en cada una de nuestras células, pero cuando tenemos que identificar un cadáver, como comentaba anteriormente, nos podemos encontrar con distintas situaciones. Si tenemos que trabajar con ADN autosómico, pues ese ADN es una herencia compartida, la recibimos de los dos progenitores, y vamos a obtener un alto poder de discriminación en nuestra identificación. Sin embargo, tenemos que exigir a la muestra que tenga una buena calidad. Cuando esto no ocurre, tenemos que recurrir a otro tipo de situaciones, ADN mitocondrial, cromosoma Y, donde el poder de discriminación baja sensiblemente. Cuando tenemos que trabajar con ADN mitocondrial, pues a lo mejor si en el caso de ADN nuclear, marcadores autosómicos, estamos en unos valores de probabilidad altísimos, de billones o trillones en orden de LR, o ratios de 99.9999%, pues igual, si trabajamos con ADN mitocondrial o con cromosoma Y, no vamos a superar posiblemente un 93, 94, 95% si lo traducimos a porcentajes, ¿no? Sería un poco diferente. Quisiera acabar con una serie de consideraciones finales, no quiero alargarme mucho para no ir pisando el tiempo de mis compañeros, que son estos que tienen aquí. En primer lugar, el análisis genético constituye una herramienta adicional y complementaria a los procedimientos clásicos de identificación de cadáveres. No podemos considerarlo como la primera herramienta. Siempre es complementaria. Cuando fracasan, insisto, técnicas convencionales, nos vamos aquí. En segundo lugar, es muy importante también seguir guías y recomendaciones nacionales e internacionales, fundamentalmente haciendo hincapié en dos puntos. En primer lugar, la cadena de custodia y el uso de formularios estandarizados. Esto es muy importante. La mayor parte de los tribunales, en Europa al menos, que es la experiencia que yo puedo transmitir aquí, se está haciendo para, digamos que para cuestionar un poco la prueba genética. Ya no se va tanto a lo que son las metodologías, los análisis en sí, que están altamente estandarizados, sino que se está yendo mucho más a lo que es la cadena de custodia. Por eso es muy importante cuando se recoge la muestra que haya un reporte fotográfico de todo lo que se hace, todas las personas que participan, las firmas estén perfectamente establecidas, qué personas han participado, cómo se han hecho los cotejos, cómo están acreditados y cómo están cualificadas las personas que participan. Como decía anteriormente, no nos sirve de mucho tener una tecnología muy buena, que la tenemos, si después procedimientos básicos como son estos de aquí no los llevamos a cabo de forma óptima. Por tanto, hacer hincapié en seguir a cabo esos protocolos son realmente interesantes. En tercer lugar, como comentaba anteriormente, sobre todo, especialmente no para identificaciones puntuales, que es mucho más sencillo, pero sí cuando tenemos que abordar situaciones un poco más complejas, con muchos cadáveres,
donde existen procesos de migración, varios países implicados en los procesos, es necesario contar con herramientas bioinformáticas. Actualmente, mañana hablaré de una concretamente, es el sistema CODIS de comparación de bases de datos. Hablaré un poco de forma detallada. Ese programa es un programa, existen algunos otros. Es un programa que nos permite también llevar a cabo identificación masiva de cadáveres. Entonces, es importante que los países que tienen situaciones problemáticas de este tipo hagan hincapié en sus correspondientes estados para poder implementar estrategias de este tipo, ¿no? Como comentaba anteriormente, también, como no, coordinar las distintas instituciones y organismos implicados. Eso significa que todos tenemos que hablar el mismo lenguaje. Quiere decir que si yo aquí en El Salvador estoy trabajando con una batería de 20 marcadores genéticos y yo estoy trabajando porque posiblemente haya cadáveres de salvadoreños que tengan que identificarse en Guatemala o en México, pues allí también tienen que trabajar con los mismos marcadores genéticos. Tenemos que hablar el mismo lenguaje, y esto es importante. Eso significa colaboración y coordinación con otras instituciones, laboratorios, etc. Y por supuesto, como comentaba anteriormente el doctor, es clave disponer de personal cualificado y entrenado. Esto es muy importante. Esto se consigue de muchas maneras, con cursos como este tipo, creo que son un gran acierto, pero también, por ejemplo, con la participación en ejercicios colaborativos, participación en ejercicios conjuntos, está aquí abajo puesto, que de vez en cuando algunos laboratorios se organizan. Es muy bueno participar porque nos va a permitir chequear cuál es el estado real de nuestro laboratorio y cuáles son las posibilidades reales de nuestro laboratorio para dar respuesta a vuestra tristeza. ¿De acuerdo? Yo con esto acabo. Siento la rapidez, pero insisto, no quiero pisarle a mi compañero en la charla y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o cuestión que queráis plantear. Pues,